agrupan preguntas y usted le contesta de la misma manera. ¿De acuerdo? Pues empezamos, si les parece. Tiene don Luis sus 10 primeros minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Soy Luis Rodríguez, caso de Los Cobos, brigada de la Guardia Civil en activo y actualmente destinado en la sección de seguridad del Ministerio de Hacienda, perteneciente a la Unidad de Protección y Seguridad de Madrid. Quiero iniciar mi comparecencia, al igual que todos los comparecientes que me han precedido, pero con la diferencia con muchos de ellos de hacerlo alguien que estuvo allí, con un emocionado recuerdo de las víctimas del accidente, de los supervivientes, de sus familiares, algunos de los cuales he podido conocer posteriormente, y de todas las personas de los diferentes medios de emergencia y fuerzas y cuerpos de seguridad que participamos en las tareas de extinción, rescate y auxilio aquel 20 de agosto de hace ya 10 años. Deseo agradecer muy especialmente a la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 su labor incansable a lo largo de esta década en pro de la seguridad aérea de nuestro país y del mundo entero. Labor que me consta está siendo agotadora y hasta peligrosa para su presidenta Pilar Vera, que está arriesgándolo todo para hacer que su tragedia sirva al menos para evitar que algo así se repita y que otros la sufran. En particular, deseo agradecer a Pilar el hermosísimo detalle que tuvieron ella y la asociación conmigo y con 4 compañeros más de otros colectivos de emergencia el pasado 18 de agosto en el concierto de homenaje a las víctimas que tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, en el que recibimos el agradecimiento y el reconocimiento del pueblo canario por nuestro trabajo aquellos días. Para mí es el más importante que he tenido y lo aprecio como no pueden imaginarse porque viene de las familias de las víctimas. Ese recuerdo y tantos otros vividos en el arroyo de la Vega, les aseguro que permanecerán siempre en mi memoria. A lo largo de los 26 años que llevo en la Guardia Civil, he prestado servicio, entre otras unidades, en la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid, desde el año 2004 a 2017, en los que he desempeñado cometidos de coordinador de terminal, suboficial de servicio, jefe del equipo de vigilancia aeroportuaria, responsable del área de doctrina y formación y responsable del equipo Pegaso de control de aviación ligera, deportiva y aeronaves no tripuladas. Estos 2 últimos cometidos simultaneados con el de jefe del destacamento de seguridad del aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos. Durante esos 13 años me he enfrentado directa o indirectamente a 8 accidentes de aviación e infinidad de situaciones de emergencia de aeronaves en ambos aeropuertos, así como situaciones tan complicadas como las nevadas que colapsaron el aeropuerto de Barajas en el año 2009 o el conflicto de los controladores de tránsito aéreo en 2010. El 20 de agosto de 2008, en particular, estaba encargado de un equipo de intervención rápida, compuesto, además de por mí, por 8 excepcionales guardias civiles y que inició su actividad el 1 de mayo de ese mismo año bajo la denominación de Equipo de Vigilancia Aeroportuaria, con el objetivo de tener una fuerza de reserva que permitiera una intervención rápida y eficaz en determinadas situaciones, entre las que se encontraban la gestión de pasajeros conflictivos en los aviones, problemas en puertas de embarque, prevención de robos de equipajes tanto en las aeronaves como en el sistema de tratamiento de maletas del aeropuerto, el control de velocidad y alcoholemia en la zona restringida de seguridad y la gestión de la seguridad del pabellón de Estado en la llegada o salida de jefes de Estado en visita oficial a nuestro país, así como cualquier otro cometido que el mando estimase oportuno. Mi actuación y la de mi equipo en el accidente fue la siguiente. El 20 de agosto de 2008. Ese día teníamos 2 turnos de servicio con los 8 componentes del equipo repartidos en 2 turnos. Yo me encontraba librando. A las 14:35, los componentes del turno de tarde, que se encontraban listos para iniciar su servicio, tienen conocimiento de que un avión de la compañía Spanair ha tenido un incidente, sin más información. A fin de verificarlo, realizan llamada a sus compañeros del turno de mañana, informándoles estos que no tenían conocimiento de tal hecho. A esa misma hora, el suboficial de servicio informa por la emisora a nuestra central que en el lugar, que luego sería del accidente, había una densa columna de humo, creyendo en principio que se trataba de un incendio de pasto o arbolado. Ante la falta de instrucciones e información clara, los 2 turnos de servicio del equipo se dirigen al lugar, los del turno de mañana desde el Terminal 4 satélite y los del turno de tarde por el acceso central. A las 14:40 horas, nuestra central activa la situación de emergencia
por la emisora, no activándose en ningún momento ni punto de reunión ni punto de guiado alguno, ni dando más información. Al llegar al acceso central, más conocido como el Colegio Alamán, se observa que en el punto de reunión 3, hoy punto de reunión central, había muchas ambulancias, bomberos, policía local, Guardia Civil de Tráfico, hallándose en el lugar también personal del servicio de señaleros sin instrucciones al respecto ni conocimiento de cuál era la situación real. A las 15 horas soy informado por teléfono por mi equipo de la situación, partiendo desde mi domicilio en Alcalá de Henares hacia el aeropuerto de forma inmediata. A las 15:15 horas, los componentes de mi equipo llegaron al lugar del siniestro con la idea de que se trataba de una aeronave que se había salido de pista, según había informado nuestra central, que iba recibiendo a su vez información del Centro de Gestión Aeroportuaria. En esos momentos, lo que se podía observar en el lugar del accidente, en adelante lo llamaré zona cero, es un incendio muy intenso y de grandes dimensiones en dirección norte-sur, en el lugar conocido como Arroyo de la Vega, situado entre las pistas 36 izquierda y 36 derecha. El aeropuerto en ese momento se encontraba en configuración norte, no pudiendo verse la aeronave por ninguna parte. Se ve cómo llegan al lugar una cantidad indeterminada de ambulancias de forma completamente descoordinada y sin saber lo que ocurre realmente, llegando a bloquear el vial de acceso a la zona. Se les indica que vayan accediendo a la zona cero a socorrer a los heridos que se encontraban en el interior del vallado, sin obedecer en principio, ya que por sus protocolos no podían acceder hasta que se apagase el incendio. A las 15:20 horas, mi equipo consigue entrar en la zona cero junto con otra patrulla de nuestra unidad, que llegó instantes antes, y comienzan a localizar a heridos y víctimas. En dicha zona había actuando un equipo de bomberos del aeropuerto y un equipo del SUMA. A las 15:35 llego al lugar del accidente, integrándome inmediatamente en las tareas de localización y rescate de víctimas. A las 15:45, un componente de mi equipo observa cómo 5 periodistas saltaban la valla del aeropuerto al norte de la zona cero, portando equipos fotográficos. Se les identificó y se les expulsó al exterior y se les informó que quedaban denunciados a la Ley de Seguridad Aérea por acceder a la zona de operaciones del aeropuerto sin autorización para ello. Durante las horas siguientes y hasta las 23 horas, todos los integrantes del equipo y del resto de unidades realizamos tareas de búsqueda, de localización, marcaje y rescate de víctimas, equipajes, restos de la aeronave, etc., llegando a introducirnos en el arroyo hasta la cintura y hasta el cuello en algunos lugares. Es de destacar que en el lugar había muchísima temperatura, humo, cenizas, además de un intenso olor a combustible. Conseguimos localizar, apartar y custodiar 2 cajas negras, mi equipo encontró la primera de ellas, un ordenador de a bordo, una baliza de emergencia de cola que se encontraba en su lugar original entre los restos del avión y que no se había activado, el panel principal de instrumentos del copiloto, 2 cajas del sistema ILS, el sistema de aterrizaje por instrumentos, manuales de sistemas del avión, el maletín del copiloto, una carpeta con documentos relevantes del vuelo e informes de incidentes y accidentes. Además de mi equipo, por parte de la Guardia Civil, participaron efectivos de toda la Comandancia de Madrid y de la Jefatura de Barajas, las compañías de seguridad, fiscal y especialidades, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el Grupo Rural de Seguridad, el Servicio Aéreo, la Policía Judicial de la Comandancia, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos, el Servicio Cinológico de la Comandancia, Patrullas de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Servicio de Criminalística, la Agrupación de Tráfico, la Unidad Central Operativa y el Servicio de Psicología. Dada la existencia de víctimas en el arroyo, se solicitó la presencia del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que llegó sobre las 17:30 horas. También, y ante la falta de señaleros suficientes, se guiaron ambulancias por efectivos de la Guardia Civil desde la zona cero hasta el acceso del Colegio Alamán. Se pudo constatar que entre el personal de emergencias había mucha gente parada, sin hacer nada, mirando y en muchos casos entorpeciendo las labores de rescate. Incluso se llegaron a montar 2 tiendas de campaña de grandes dimensiones en el único vial de acceso y de evacuación que teníamos para llegar a la zona. Se realizaron varias batidas para localizar enseres o víctimas, una de ellas de mayor envergadura a las 20:30 horas, junto con el personal del Grupo Rural de Seguridad, Cruz Roja y Protección Civil,
encontrando únicamente una maleta. Los servicios de mi equipo finalizaron a las 23 horas los que habían entrado en turno de mañana y a las 24 horas los del turno de tarde. Y yo me retiré a la 1:30 de la madrugada. El día 21, a las 6 horas de la mañana, iniciamos otra vez el servicio, trasladándonos todo el equipo, los 9 componentes, a la zona cero, a fin de continuar con la búsqueda de 2 víctimas que no habían sido halladas el día anterior, así como documentación, efectos que facilitasen las tareas de identificación de los cadáveres. Este segundo día, además de mi equipo, en la zona cero estaban componentes del Servicio de Criminalística, del equipo de Policía Judicial, del Grupo Rural de Seguridad, el Servicio de Protección de la Naturaleza, bomberos, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que posteriormente fue relevado por buceadores de los bomberos de Madrid, y aunque la búsqueda de los 2 cuerpos la realizamos mi equipo, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y los bomberos. A las 8 de la mañana localizamos el cuerpo de un bebé de meses de edad que estaba enterrado en el suelo unos 15 centímetros, encontrando posteriormente el antebrazo del niño con la mano un poquito más abajo, más profundo. A las 11:30 horas localizamos debajo de una de las alas del avión y adherido al ala por efecto de la temperatura el cuerpo de un niño de 5 años. En este momento se produce un fallo en el recuento de víctimas porque se nos decía que faltaba una víctima más por encontrar. Continuamos buscando mi equipo y los bomberos, aunque finalmente continuamos solamente nosotros. Finalmente se da por concluida la búsqueda de víctimas al cuadrar el recuento de las mismas en IFEMA, pero nosotros continuamos en la zona buscando equipajes, documentos, etc. A las 18 horas se retiró mi equipo, permaneciendo yo en el lugar hasta las 21 horas, informando a los miembros de la Comisión de Investigación de aquello que me iban requiriendo sobre posición de restos, lugar donde aparecieron víctimas, etc. Entre las conclusiones positivas que sacamos de aquello es que se recuperaron todos los cuerpos en 21 horas más o menos desde el momento del accidente, lo cual fue alabado por componentes de la Comisión Europea que se desplazaron allí. Se recuperaron las 2 cajas negras, documentación y restos importantes del avión, equipajes y objetos personales que facilitaron luego las tareas de identificación, y que la coordinación en las tareas de rescate junto con los bomberos y con las especialidades del cuerpo fue muy buena. Entre las negativas fue, sin ninguna duda, la descoordinación total del plan de emergencias del aeropuerto. No funcionó, o al menos a nivel de campo. La información no nos llegaba a la zona cero o llegaba de forma muy imprecisa. Una completa falta de información de lo que realmente ocurría, sobre todo en los primeros momentos. Excesivos medios externos, descoordinados y sin guiado. Tardamos en poder formar un carrusel para entrar a recoger víctimas porque el vial de acceso a la zona del accidente se obstruyó. Mala situación del personal de emergencias, no acataban las indicaciones que se les daban, por sus protocolos o por el motivo que fuera. Afán de protagonismo de ciertos colectivos de emergencias, discusiones por ámbitos competenciales, falta de medios de protección personal adecuados y circulación de todo tipo de vehículos por el aeropuerto sin guiado de señaleros, así como el fallo de los medios de comunicación móvil. La telefonía móvil se quedó sin red porque el repetidor se saturó. Entre las lesiones que sufrimos, pues intoxicación por humo, secuelas psicológicas, yo en concreto tuve una infección pulmonar, quemaduras y ampollas en los pies, contracturas, dolores musculares y sobre todo agotamiento físico y mental. Señorías, asegurar, como se ha asegurado por varios comparecientes, que no hubo errores y que todo fue perfecto, en mi opinión personal, es cuando menos presuntuoso, inadecuado e impreciso. No es la realidad que yo viví, por lo menos. Por supuesto que se cometieron errores. Negarlo sería, además de falso, una tremenda falta de respeto hacia las víctimas. Muchos de esos errores son comprensibles, a mi juicio, por el altísimo nivel de estrés que se manejaba en el escenario de la emergencia. A otros niveles del plan y en otros lugares lo desconozco porque yo no estaba allí. Esos errores, al menos en la Guardia Civil, fueron analizados. La Comandancia de Madrid ordenó la creación de un grupo de trabajo en el cual participé para analizar el plan de emergencias del aeropuerto, la actuación de la unidad y qué se podía mejorar. Gracias al juicio crítico realizado objetivamente, sacamos muchas conclusiones y elementos a mejorar que fuimos aplicando posteriormente en las acciones formativas que se impartieron tanto en la unidad del aeropuerto de Barajas como al resto de la comandancia y que nos han permitido
mejorar en la atención a este tipo de catástrofes y en nuestro servicio diario en el aeropuerto. Quisiera finalizar mi intervención resaltando la profesionalidad de aquellos que nos implicamos realmente en las tareas de rescate y evacuación. Todos los componentes de la unidad y de otras especialidades de la Guardia Civil acudieron de inmediato sin tener que llamar a nadie. Incluso personal que se encontraba de vacaciones se incorporó al servicio progresivamente. La dureza de lo que allí vivimos y que aún recordamos como el primer día es difícil de describir con palabras. En nuestro pensamiento solo estaba proporcionar el auxilio rápido y debido a los heridos, aun poniendo en serio peligro nuestras vidas y el trato más digno posible a los fallecidos, al menos en el lugar del accidente, que fue donde yo estuve. Nadie se encontraba preparado para lo que se afrontó, y eso les puedo asegurar que deja huella. En nosotros, al menos, queda lo que nuestro reglamento para el servicio define como la íntima satisfacción del deber cumplido, la conciencia de que hicimos cuanto pudimos y supimos hacer. Les agradezco muy sinceramente que me hayan citado en esta comisión. Les deseo la mejor de las suertes para la difícil tarea que han afrontado y que esperamos se traduzcan en conclusiones que colmen las expectativas de los supervivientes, familias afectadas y de todos los que utilizamos el transporte aéreo. Aprender de los errores y corregirlos es la única manera de evitar que se repitan. Quedo a su disposición para aquellos que deseen preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Empezamos por los grupos. Ha sido un poquito más la comparecencia de don Luis, ha sido más extensa de los 10 minutos, pero creo que valía la pena. Ha sido bastante explícito y bastante claro, así que se lo agradecemos de antemano. Por el grupo mixto, doña Ana Bramas, tiene usted su tiempo. Gracias, señora presidenta, y desde luego don Luis Rodríguez. Ha sido buenísima su intervención. Impacta la capacidad de eso, como lo ha dicho, y sobre todo porque es de las pocas personas, junto seguramente con el médico que llegó del SUMA y la gente de bomberos, que fueron los que estuvieron allí, que han usado el tiempo para contarnos lo que pasó, que han reconocido incluso los errores, como diríamos, propios, y decir, es que esto no lo podemos callar porque ni estábamos preparados, hubo descoordinación y sobre todo porque hay que corregirlo, ¿no? Y porque hace falta un respeto a las víctimas. Yo hay parte de las preguntas que me he quedado impactada porque usted ya la ha definido y no quiero hurgar en ello. Lo de la descoordinación absoluta de los colectivos. Sí le hago una pregunta porque se la tengo que hacer. En el momento que usted llegó, ¿quién estaba al mando de todo aquello? ¿Estaba claro quién era el mando? Que sobre el que estaban todas las partes, o no había una cúpula de mando en toma de decisiones? A ver, yo le puedo contestar. Yo cuando llegué me dejaron justamente en el final de la pista 36 izquierda, porque el vial estaba bloqueado, y entonces la verdad es que uno se queda impactado. Me paré unos segundos y dije, madre mía, ¿por dónde empiezo? Y vi a mi equipo en el arroyo, uno de ellos con el agua literalmente en el cuello, y me tiré por el terraplén para abajo y a trabajar. El puesto de mando sí estaba constituido, lo que pasa que sí me consta que hubo varios incidentes dentro del puesto de mando. ¿Pero quién era la persona que estaba al mando de todo el operativo? Según el plan de emergencias de aquel momento, el jefe de dotación. ¿Y estaba allí? No le sabría decir. Vale. ¿Es la primera vez que pusieron en funcionamiento el plan de autoprotección del aeropuerto? No, que va. El plan de autoprotección se pone en funcionamiento prácticamente a diario. Vale. ¿Y funciona realmente? ¿O funcionaba realmente en aquel momento? Siempre, en los 13 años que yo he vivido el aeropuerto, siempre nos ha pasado lo mismo. Que muchas veces la información te llega de forma muy, muy imprecisa, ¿no? Porque no es lo mismo una alarma local por un avión que ha despegado y tiene un sensor de puerta encendido o que no presuriza correctamente, que un avión que me viene en configuración sur, con pista mojada y con un motor reventado y que va a aterrizar en unas condiciones de seguridad bastante precarias. Evidentemente no es lo mismo. Y muchas veces te llega la información de es que viene un avión con un problema. Entonces, el flujo de información, sobre todo para la gente que está en el terreno, tiene que ser mucho mejor. Es muy mejorable.
Se ha mejorado mucho, pero tiene que ser mejor. Y después del accidente ¿usted cree que por su experiencia en accidentes de aviación, emergencias, lo que vivió en cree que los medios que se cuenta hoy en los aeropuertos son suficientes o son manifiestamente mejorables? Para mí son manifiestamente mejorables. Y más que en los aeropuertos grandes, en los aeropuertos pequeños. ¿Hay diferencias entre unos y otros? Muchas. Para que se haga una idea, en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, cuando vino la crisis económica, evidentemente los presupuestos se ajustaron mucho y la figura del señalero se suprimió. Y esa función pasaron a asumirla los bomberos. Entonces los bomberos tienen que hacer revisiones de pista, tienen que hacer guiado de aeronaves y claro, si en el momento que estoy guiando un avión me viene una avioneta o un avión con un problema, dejo el guiado y me voy a atender la emergencia y en Cuatro Vientos todavía va medio bien porque tenemos se cuenta con la ventaja de que están los bomberos de la base aérea, que colaboran constantemente y cada vez que hay una alarma les activan. Pero me consta que hay aeropuertos pequeños en los que llega a haber incluso durante determinada parte del horario operativo un bombero. Entonces, usted es de los que piensa, que hemos preguntado a varios comparecientes, que no la crisis económica, sino los recortes económicos llegaron también a elementos de personal y medios materiales y humanos en lo que afecta a la seguridad. Sí, por supuesto. Para manejar una manguera hacen falta 3 personas. Si hay 2, lo único que puedo hacer es disparar el monitor. No puedo hacer otra cosa. Ha quedado muy claro. Los recortes, no la crisis, hubo recortes en materia que afectaba a la seguridad. Sí, claro. No, es que usted lo tiene claro y me parece, de verdad, es que lo que le quiero decir es que nos impacta porque esto no lo tiene claro nadie de los 50 personas que han pasado por aquí. Bueno, la pueden tener 5 o 6, pero no está claro. O sea, que quiero decirle, no es que dudemos, es que ni queramos juzgarle la vida, es que nos deja usted casi sin palabras en lo que está diciendo. 2 preguntas más y después una de su equipo y de usted. ¿Los simulacros en los aeropuertos son efectivos o son realmente efectivos, son reales? Como nos decía el tema de bomberos y todo ello, si hiciéramos las cosas ya estaríamos más entrenados, pero realmente los simulacros no hay una valoración después. ¿Eso es un mero trámite o eso realmente está siendo valorado, funcionando y entrenado en la realidad? A ver, los simulacros, en mi opinión, siempre sirven porque siempre se saca algo claro de ellos. Pero muchas veces en la evaluación del simulacro no participa realmente quien está en el camión de bomberos o quien está en el coche patrulla. Entonces, muchas veces los simulacros se sabe cuándo van a ocurrir, se sabe a qué hora empiezan, se sabe lo que va a ocurrir en determinados momentos y eso, bajo mi punto de vista, no es un simulacro efectivo. Un simulacro efectivo, si yo quiero saber si lo que tengo funciona, lo pongo en marcha y a ver cómo funciona. Y luego evalúo lo que no está bien y lo corrijo. Si yo ya sé a qué hora me van a llamar y antes de que me llamen ya estoy llegando al punto de reunión para cumplir el tiempo de respuesta, pues cuando pase algo de verdad eso no va a ser efectivo. ¿Y después se evalúa? ¿Realmente se evalúa por los que tienen que evaluarlo? Sí se evalúa. Vale. Cuando después del accidente ustedes tuvieron reuniones para evaluar, les pidieron a las personas que habían estado en el primer momento el relato y para ver qué cosas habían fallado o no. A ver, yo hablo en mi unidad, yo cursé un informe de lo que había pasado. ¿Pero les fueron después de la SIAC, de tal? No, a mí de la Comisión de Investigación de Accidentes no me llamó nadie en ningún momento. ¿En ningún momento? En ningún momento. Nadie. ¿En ningún momento? Ninguno. Es muy importante. En 10 años no ha contactado la comisión conmigo para nada. Lo segundo, después de el impacto personal de haber estado usted allí, sus mandos, con el agua hasta el cuello, sacando a gente enferma, heridas y fallecidos, sin entrar no quiero entrar en detalles que nos están oyendo muchas víctimas, ¿no? Ustedes primero tuvieron el primer ayuda psicológica, porque yo tuve la experiencia en Tenerife de los rodeos y con gente que trabajó, que toda la vida te marca, ¿no? Pero estamos hablando ya del siglo XXI, no del accidente de los Jumbo.
Ustedes tuvieron los siguientes días, consideración en cuanto a liberar unos días, tratamiento psicológico y a lo largo del tiempo, ayuda psicológica a lo largo de los siguientes años después de lo que vivieron. A ver, nosotros los siguientes días, hombre, evidentemente en la zona quedará mucho trabajo que hacer, pero libramos lo que marca la normativa y Ni un día más. Ni un día más. A pesar de haber estado las horas y durmiendo, como usted ha relatado los hechos, porque es guardia civil y entonces dice tal hora, tal. A pesar de haber dormido 4 horas, si pudieron dormir. Yo no dormí esa noche, se lo Eso aseguro. me lo imagino. No, pero vamos, incluso no estar físicamente dentro de donde estaban los restos, lo que quiero decir. Entonces no tuvieron ni día de descanso. Y ayuda psicológica inmediata y después, posterior, oficial y facilitada. A ver, no recuerdo si fue una semana después o más adelante en el tiempo. Tuvimos una sesión de terapia de grupo que fue voluntaria y luego sí, nosotros sabemos que tenemos al servicio de psicología ahí, pero un seguimiento específico de decir, ven, te entrevisto, a ver cómo estás, si esto te ha afectado, si esto no te ha afectado, no. Pues muchas gracias y desde luego es un orgullo para este país y para esta comisión y para todos los ciudadanos de este país de tener gente como usted y sus compañeros de equipo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Aramas, por el Esquerra Republicana de Cataluña. Señor Lori, su tiempo. Sí, muchas gracias, presidenta. Es un hecho que puede ser empíricamente comprobado en esta comisión, que cuando más cerca del terreno, más información veraz nos han dado en esta comisión. Y que aquellas personas implicadas en ayudar, superar un hecho que es abrumador cuando sucede, que por bien formado que estés no estás preparado para solventarlo, sacasen fuerzas de flaqueza para hacer posible lo que en muchos casos es imposible. Nos han hablado y nos han comentado y hemos visitado el lugar. Me imagino las llamas, el calor, las circunstancias del momento, y que pasar de ustedes en un tiempo más que razonable estuvieron trabajando, dando solución a este problema. Pero atención, más arriba nos dicen que las cosas fueron razonablemente bien. Razonablemente bien. Y esto es algo que a mí me gustaría que usted volviese a afirmar. Se puede decir que funcionó razonablemente bien en una situación caótica en la que usted nos ha dicho que faltaban medios en la zona y sobraban, digamos, pululando por allí. ¿Esto se puede decir que fue razonablemente bien? A ver, el término razonable que consta en el informe de la comisión, eso de razonablemente bien, a mí me parece muy ambiguo. Lo que sí, vamos, les he dicho ya, desde luego los que estuvimos allí, dimos lo que pudimos y lo que no podíamos de nosotros, pero desde luego la coordinación fue muy mejorable, sin ninguna duda. Fue muy mejorable porque si yo me encuentro con un tren de ambulancias en un sentido y me encuentro con otro tren de ambulancias en el otro sentido y solamente tengo un vial de acceso, tiene que haber una coordinación para que todas vayan al mismo sentido. Y tardamos muchísimo tiempo en poder darles la vuelta y organizar un carrusel para empezar a sacar lo que podíamos de allí. Entonces, medios, hubo muchos, pero no estaban bien organizados. Entonces, no me sirve tener un montón de herramientas si no las sé utilizar correctamente. Porque al final tanta herramienta lo que me hace es que me estorba. Porque al final te encuentras, a lo mejor, de las 500 personas que pudiéramos haber estado trabajando allí el día 20 de agosto, te encuentras mucha gente que se queda mirando, porque no tiene misión específica. Entonces, esa gente realmente lo que está es estorbando. Entonces, eso sí es algo que en muchos comités de autoprotección posteriores, en los que yo he asistido en 4 eventos como jefe de unidad, siempre, tanto personal del SAMUR como nosotros, decíamos, si algo hemos aprendido en el accidente de Spanair,
es que la entrada de medios tiene que ser muy coordinada y muy contada. Es decir, no puedo tener allí 150 ambulancias si al final no me hacen falta o al final me van a estorbar. La coordinación, desde luego, tiene que ser, cuanto mayor es la situación de emergencia, tiene que ser mejor. Y posiblemente la autoridad ha de estar en el terreno. Sí, o por lo menos alguien que tenga una cierta capacidad de decisión. Porque sí hay evidentemente hay un comité de crisis, que es el nivel directivo, y luego está el jefe de dotación en ese momento, que imagínese en esa situación una persona atendiendo todo aquello. Es imposible. Coordinando a responsables de a lo mejor 15 colectivos. Una sola persona no puede. Es que humanamente no puede. Entonces, por eso se cometen errores. ¿Se hacen prácticas habitualmente entre bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio Médico, el conjunto de agentes implicados? ¿Se hacen prácticas conjuntas habitualmente? Fuera de lo que son los simulacros programados, no. Y sería muy necesario, ¿eh? Y sería muy necesario. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Porque si yo conozco la forma de trabajar de mis compañeros, a lo mejor no me hace falta nadie que me coordine, porque yo ya sé cómo trabajan ellos. Entonces, si yo ya sé lo que va a necesitar mi compañero, directamente se lo voy a dar, no necesito que me lo pida. Entonces, sí sería muy necesario ese tipo de prácticas. Y reales, sobre todo reales. Por lo que conocemos y vimos del aeropuerto y los aeropuertos, hay un ritmo vertiginoso. ¿Eh? ¿Usted cree que este ritmo influye en la seguridad? Completamente. Siempre hemos dicho en el aeropuerto que una cosa es el aeropuerto que se ve en la pista y otra cosa el que se ve arriba, ¿vale? Porque arriba en la terminal o en un despacho se ven los aviones moviéndose, se ven los camiones de combustible, etcétera, etcétera. Pero realmente donde funciona el aeropuerto es abajo. Y abajo todo el mundo lleva prisa, porque el avión tiene que salir en hora, pase lo que pase. De hecho, nosotros cuando implantamos el control de velocidad en el aeropuerto la velocidad media está limitada a 30 kilómetros por hora. No llega nadie a tiempo. Entonces, si el avión tiene que salir en hora, pues voy a 80, me meto por sentido contrario, me salto las líneas continuas, etcétera, etcétera. Y la gente se pone en mucho riesgo. Pero claro, paras a la gente y la gente te dice, oiga, sí, tiene usted razón, muy rápido, pero es que o llego o me despiden. La gente trabaja a presión. Entonces, claro, la presión va también a todos los niveles. A mí no me parece razonable un tiempo de escala para una tripulación de 35 o 40 minutos. Sí, sacan el vuelo adelante, pero creo que eso repetido durante 4 o 5 saltos diarios que tienen, quizá el agotamiento físico y mental que tengan en el último vuelo no sería lo más adecuado. Una pregunta más y acabo. Yo pienso que ha sido especialmente doloroso, y sobre todo para los familiares de los tripulantes, el que se pusiese en cuestión su profesionalidad, diciendo que se equivocaron, probablemente sí, pero fuera de un contexto que me parece que usted ha relatado de presión vertiginosa, una tripulación que venía con problemas en el avión, que debía enviar el avión al parking, luego del parking afuera. Y yo pienso que esto es muy importante que lo tengamos presente y que personas como usted, que conocen la realidad desde la pista del aeropuerto, nos ayuden a encontrar estas mejoras para que el ritmo sea el adecuado. Y a lo mejor el ritmo es el adecuado cuando hay gente suficiente para hacer el trabajo, y que la planificación aeroportuaria tiene en cuenta esto. Yo acabaré. Tengo un gran respeto por la gente que estudia, que saca títulos, por los ingenieros aeronáuticos, sin duda, pero me preocupa que pueda estar un ingeniero aeronáutico de 28 años al mando de determinadas cuestiones, cuando la experiencia y tener un conocimiento de los instrumentos
plurales que hay en la pista, pues esto no se estudia en la universidad, que es imposible. Esto es el resultado de la experiencia. Y para mí es muy claro que una de las recomendaciones sea esta, la importancia de la gente con experiencia en los ámbitos que están directamente a la pista. Y no me puedo callar de decirle todo mi aprecio por usted y por los compañeros que estuvieron con usted y por la seguridad que nos dan a las personas que cogemos el aeropuerto cotidianamente. Sabemos esto y, por tanto, me gustaría que se lo agradeciese en nombre de esta comisión. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Loris. Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez, tiene usted. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Rodríguez. Lo primero de todo, pedirle disculpas por haberme perdido parte de su comparecencia, porque coincide esta comisión con la Comisión de Defensa y todavía, por desgracia, no tengo el don de la ubicuidad. No obstante, veré, como siempre, todas las grabaciones completas de la comparecencia, porque, por lo que me han contado los compañeros de la misma, ha sido una intervención muy interesante y yo creo que, además, muy ilustrativa de lo que sucedió ese día y lo que sucede a día de hoy todavía en los aeropuertos y en concreto en el aeropuerto de Barajas. Lo que sí me ha dado tiempo es escucharle decir de forma tajante, y me alegro que lo haya hecho, porque es verdad lo que comentaba la señora Ramas, que hemos visto pasar por esta comisión a distintos comparecientes que parecían que estaban contando un cuento de hadas, que nada tenía que ver con lo que sucedió ese aciago día y de lo que sucede todavía, por desgracia, a nivel de fallos de seguridad. Ha dejado claramente, de forma tajante, que hay y hubo errores. Hubo errores en distintos ámbitos. Y la pregunta que le quería hacer es si usted cree, en su opinión profesional, con una dilatada experiencia, si se podrían haber paliado en ese momento. Quizás sería muy atrevido por mi parte decir que en ese momento muchos de los errores que se cometieron en ese momento se podrían haber paliado. Digo que sería un atrevimiento porque muchos de esos errores se vieron después, al analizar en frío lo que ha pasado, porque en caliente estás tan metido en la situación que prácticamente no te das cuenta que te has equivocado hasta que después te paras a analizar y decir, bueno, ¿qué podíamos haber hecho mejor? Pero es que para mí, de verdad que sería inconcebible mentir descaradamente a la ciudadanía diciendo que no nos equivocamos. Es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Porque claro que, vamos a ver, el nivel de estrés que había en ese momento en la zona del accidente, Francisco, el bombero, lo dijo bien claro, aquello parecía una zona de guerra. Y es que era así. O sea, entramos pisando fuego, nos quemábamos, independientemente de la temperatura que había, el escenario que había, cómo estaban los cuerpos, etcétera, etcétera. Lo que sí, desde luego, bajo mi punto de vista, se tenía que haber mejorado muchísimo era la coordinación. Eso es algo fundamental. Ha dejado claro, además, que había una falta de recursos provocada por esa crisis económica que ya en aquel momento se apuntaba. Y además nos ha dicho que después hicieron un juicio crítico, que yo creo que es lo que tiene que hacer cualquier organización una vez que se ha producido un evento de la magnitud de un accidente aéreo. Yo tengo claro que eso tenía que haber pasado por todos los cuerpos. Usted ha dejado claro que su cuerpo, en este caso la Guardia Civil, hizo un juicio crítico y valoró claramente dónde habían estado esos errores, precisamente para que no hubiesen ocurrir. ¿Cree que ha pasado lo mismo en el recinto de los cuerpos que tienen que integrarse dentro de ese plan de seguridad y emergencia? ¿Se pasó también por ese juicio crítico? ¿Se hizo y se ha hecho una crítica y una modificación, por lo tanto, teniendo en cuenta ese juicio crítico de cada uno de los cuerpos implicados en el plan de seguridad y emergencias? Pues no les sabría decir, porque no ha habido, digamos, ningún foro en el que estuviéramos representantes de todos los cuerpos que intervinimos en ese momento. De hecho, una de las cosas que más hemos echado de menos es que en foros de emergencias no se haya contado con la gente que realmente estuvo allí. Yo en los 13 años que estuve en el aeropuerto solamente he dado una charla sobre el accidente y fue al cuerpo de bomberos de Brasil, que son militares, y que me frieron a preguntas. Les di una charla de hora y media y me preguntaron absolutamente de todo. En 13 años, solamente una vez. La verdad es que a uno le parece, a mí por lo menos, y creo que al resto de mis compañeros por esto, compañeros, nos parece sorprendente que
Por desgracia, habiendo pasado por una situación como la que pasaron ustedes, que tienen un expertise en situaciones de verdadero drama, de verdadero estrés, que no tengan ese aprendizaje que puede ser inculcado al resto de los compañeros de otros aeropuertos, porque también algo que me ha dejado muy preocupado de su comparecencia ha sido que ha dicho que hay diferencias de seguridad entre los aeropuertos grandes y los aeropuertos pequeños. Con lo cual, déjeme que le haga una pregunta concreta. ¿Usted cree que si por desgracia se volviese a producir un accidente como el que se produjo en agosto del 2008, si tuviésemos un aeropuerto pequeño en el que todavía se puede caber ese tipo de aviones, podría producirse los fallos de seguridad y de coordinación que se produjeron en ese año? Pues, a ver, a ciencia cierta no lo sé, pero muy posiblemente sí. Se lo digo porque en el accidente del Saeta en Cuatro Vientos, el avión cayó a 38 metros de los depósitos de combustible del aeropuerto, que no están soterrados. Hubiera volado por los aires el aeropuerto entero. Bueno, agradecerle de nuevo, de verdad, señor Rodríguez, su franqueza, su claridad, su exposición a sangre fría de lo que fue aquel día, y volverle a pedirle disculpas por no haber podido tener el privilegio de escuchar la comparecencia entera. No obstante, le reitero que la veré en diferido. Todas las comparecencias en esta casa se graban y, por lo tanto, veré con detenimiento todo, porque me parece, desde luego, muy interesante para poder seguir sacando las conclusiones en aras de mejorar la seguridad. Y yo creo que, desde luego, estas evaluaciones de todos los aeropuertos, ya sean grandes o pequeños, será una de ellas. Muchísimas gracias. A usted, señoría. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederado Unidos Podemos en Marea, señor... ¿Cuál de los dos tú? Yo sí. Vila. Vale, gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Luis Rodríguez. Muchas gracias por su comparecencia. Reiterar, ¿no?, lo que han dicho mis compañeros, de que, bueno, pues que se agradece mucho la honestidad con la que ha comparecido usted aquí. A mí me parece muy relevante la diferencia, como decía Loriz, entre quienes tenían responsabilidades políticas en su momento y han venido aquí a decir o bien que no se acuerdan o bien que estaba muy bien, y quienes tenían también responsabilidades, pero no tan altas en el Estado, por lo menos, que vienen aquí a contar lo que pasó y con una voluntad real de que lo que pasó no vuelva a pasar, o que si vuelve a pasar se actúe de la mejor manera posible, que es lo que yo he hecho en falta en las autoridades que tenían responsabilidades políticas en aquel momento, que parece que les da igual lo que pasó y que vuelva a pasar, porque no vienen con la voluntad de mejorar la seguridad aérea ni de mejorar la coordinación en las emergencias, aparte de que mienten, que evidentemente esto está mal, ¿no? Pero la ausencia de voluntad por mejorar aquello que se puede mejorar y que es necesario mejorar, a mí me deja francamente preocupado. Y usted y quienes estabais sobre el terreno tienen la voluntad totalmente contraria, ¿no?, que desde mi punto de vista es lo que, bueno, pues les convierte a ustedes en héroes, como le decía a los bomberos y al SUMA, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. O sea, esto no le quepan a usted ninguna duda, más allá de lo bien o mal que pudieran hacerlo en el momento concreto, ¿no? Creo que son ustedes héroes y que vamos, mi agradecimiento, el de mi grupo, el de esta comisión y el de la ciudadanía, lo van a tener siempre, porque no se puede hacer otra cosa. Usted ha contestado en su exposición y a las preguntas, a todas las preguntas que tenía yo preparadas y a las que me iban surgiendo. O sea que voy a ser muy breve. Por repasar una de las cosas que ha dicho que yo tenía preparado, es que en su exposición usted ha dicho que vio a las 3:45 exactamente saltar la valla a 5 personas, que se acercó, les identificó, eran periodistas y les echó. Yo lo que le quiero preguntar es, bueno, les echaron de la zona cero. ¿Ustedes cursaron denuncia de aquello y ante qué organismos o qué organismo? Y si saben si después de esa denuncia se han abierto expedientes con respecto, ¿no?, a partir de la denuncia que ustedes pusieron. A ver, no los identifiqué yo en concreto, sino fue un componente de mi equipo, pero vamos, sí se les identificó y se les denunció. Evidentemente, el derecho a la información en este país existe, debe de existir, pero creo también que debe de tener unos límites. Yo no sé qué interés puede ver o puede haber en una fotografía de una persona desmembrada y calcinada. No lo entiendo, no lo puedo entender ni lo entenderé nunca, ni como guardia civil ni como persona, sobre todo como persona, ¿vale? Entonces, en una zona en la que se está trabajando, que
que nos estábamos quemando y que nos estábamos jugando la vida, porque además era un ambiente potencialmente explosivo porque estaba todo impregnado de combustible, saltar la valla para tener la foto de qué. Más morbosa. ¿De qué? O sea, es que no lo entiendo. De verdad que no lo puedo entender. Entonces, las denuncias se cursaron y no sé si al final se le sancionó por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o no. Las denuncias que nosotros hacemos a la de Seguridad Aérea van todas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Eso le iba a preguntar. Todas. O sea, denunciaron a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y no en todos los casos que cursamos denuncias habrá expediente sancionador. No en todos los casos. No. Vale. ¿Y en este en concreto? No lo sé. No lo sabe. No lo sé. De acuerdo. Y otra pregunta que tengo, que es que también han surgido dudas aquí sobre el tiempo, no tanto el tiempo de respuesta, que tenemos entendido que es lo que tardan en llegar exactamente, sino, o sea, hay quienes afirman, sobre todo víctimas y gente que estuvo sobre el terreno, que los servicios de emergencias, ambulancias medicalizadas y tal, tardaron 45 minutos más o menos en entrar a la zona cero, y los responsables políticos que dicen que no, que allí en 10 minutos estaba todo el mundo, digamos, trabajando. Usted ha relatado perfectamente los problemas de descoordinación, el colapso en el vial de acceso de las ambulancias, y lo que yo le quiero preguntar es si tiene recuerdo más o menos de cuánto tiempo tardaron, descontando al equipo del SUMA que llegó en helicóptero y que llegaron pronto, todo el resto de equipos de emergencias, concretamente ambulancias. ¿En torno a cuánto tiempo tardaron ustedes en descolapsar el vial y en torno a cuánto tiempo, aunque sea más o menos, tardaron en llegar las ambulancias a la zona cero? El tiempo que llegaron el tiempo que tardaron las ambulancias en llegar exactamente no le podría decir. En poder descolapsar todo eso tardamos fácil más de 30 a 40 minutos. Es decir, que antes de 30 o 40 minutos... Para que se haga una idea, imposible. a mí me dejaron arriba en la pista porque no se podía acceder abajo. Y yo llegué 45 minutos más tarde, más o menos, del accidente. Correcto. Muy bien, pues no hay más preguntas por mi parte. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, señor Vila. Por el Grupo Socialista, señor Franqui, su tiempo. Bienvenido al señor Rodríguez y gracias por sus respuestas y también por su claridad en las mismas, ¿no? Usted ha dicho, que además lo ha dicho varias veces, que hubieron errores durante el proceso o el trabajo de los servicios de emergencia. A mí me gustaría que descendiera un poco más. ¿Qué tipo de errores hubieron? Desde luego errores de coordinación. Errores de coordinación. Es lo que he dicho antes. O sea, no me sirve de nada disponer de... Vinieron ambulancias hasta de Burgos. O sea, yo creo que Madrid entero se quedó sin ambulancias, porque estaba todo el mundo allí. Compañeros de policía municipal que estaban en Legazpi estaban allí. Por eso le digo que realmente es que no sirve tener... Sí, vale, tengo un montón de medios, pero ¿para qué los quiero a todos allí si a lo mejor no me hacen falta? Entonces lo que hay que hacer es, sobre todo en el lugar del accidente, coordinar muy bien qué voy necesitando y que me lo vayan mandando. O sea, la coordinación es fundamental. Si no tengo coordinación entre la zona del accidente y el nivel directivo y los medios que tengo esperando fuera, no hacemos nada. El médico del SAMUR que estuvo aquí en su comparecencia explicaba que hay una hora oro, le llaman, que es la hora clave, donde los servicios de emergencia tienen que, digamos, su eficacia tiene que ser mayor porque es cuando se produce el mayor rescate de vida, ¿no? En esa hora de oro, como calificó él, cuando usted habla de descoordinación, de los servicios que estaban ahí trabajando, ¿dónde ve usted que hubo más descoordinación? Pues yo lo veo desde el punto de vista en que si tengo 20 ambulancias fuera y me dice y les estamos diciendo, oye, entrar, que es que la gente está muriendo. Nosotros estábamos entrando. No, es que no puedo entrar porque por mi protocolo de actuación hasta que eso no está pagado no puedo entrar. Yo no pongo en tela de juicio los protocolos de nadie. Evidentemente un rescatador para poder rescatar necesita seguir vivo. Pero hombre, creo que hay situaciones. ¿A qué servicio se refiere usted? ¿A qué servicio se refiere? Cuando habla usted, ¿se refiere a tal servicio? ¿Cuál? Es lo que me gustaría decir. No sabría decirle si fue el SAMUR, si fue el SUMA, si fue la Cruz Roja, porque a lo mejor había 50 ambulancias todas mezcladas unas de otras. O sea, no lo puedo decir, particularizar, no, es que fue el SAMUR o fue el SUMA.
Aparte de que tampoco creo que fuese correcto decirlo. Es que si no, no avanzamos. Pienso quizá, entiendo su pregunta. Lo digo en el sentido para aclarar, porque bueno, yo soy muy Entiendo, respetuoso con lo que preguntan los demás. Pero espero creo que... y espero que los demás lo sean cuando yo pregunto, ¿no? Y, no, yo lo decía porque usted ha incidido mucho en que había un problema serio de coordinación. A mí me preocupa lo que dice, porque efectivamente yo creo que usted lo que está diciendo aquí es lo que hemos visto todos en las imágenes de televisión cuando vimos que las ambulancias estaban aparcadas en un terreno y que la sensación que se daba era que había muchísima descoordinación ahí, ¿no? Y usted lo que hace es retratar efectivamente este momento, ¿no? Digo, como lo lógico sería avanzar en el trabajo de las conclusiones que tenía que llevar esta comisión, detectar dónde ha habido la descoordinación. Mira, ha habido en tal servicio, en este o en aquel, o que efectivamente habían 3 jefes o 4 jefes, que no había forma de coordinarlo, y se trata de avanzar eso, porque si solo decimos que ha habido una descoordinación, pues lógicamente, que es un poco lo que dice una de las conclusiones de la Comisión de Investigación, dice, la actuación de los servicios fue buena, pero no se aplicó los protocolos de emergencia, ¿no? Y solo se queda ahí, pero no concreta, donde ha habido el problema. Es que no se aplicó porque no se activó en ningún punto. Es lo que le dije, o sea, nosotros el aviso que recibimos por la emisora fue emergencia. No se dijo ni alarma local, ni alarma general, ni accidente aéreo, ni se activa el punto de reunión 3 y el punto de guiado A. O sea, es que eso no se dijo. ¿Por qué? Porque al principio no se sabía qué había pasado. Entonces, claro, al no saber exactamente qué ha ocurrido, empieza la descoordinación. Esa es la otra pregunta, porque usted dice que llega al lugar de la catástrofe casi 45 minutos después, y en este proceso de que usted se traslada al aeropuerto, al lugar de la catástrofe, ¿qué es lo que le comunican? ¿Qué oye por la emisora o por la comunicación que tiene con el servicio, con sus unidades o con el resto de los servicios que estaban trabajando ahí? ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que se dice? Pues, a ver, yo cuando llego de mi casa al aeropuerto, me tiro el uniforme encima y salgo en el primer coche que sale para la zona de accidente, salgo para allá. Y entro por el acceso del Colegio Alemán y le pregunto al señalero, ¿qué ha pasado? Y me ha dicho, no tengo ni idea. Me han dicho que venga aquí y no me han dicho más. Y ya le digo, yo llegué 40 minutos más tarde, o 35 minutos más tarde al Colegio Alemán y casi 50 al lugar del accidente. Si una hora después no sabemos qué ha pasado, mal vamos. Es que ahí empieza la descoordinación. Primero hay que saber qué ha pasado para dimensionar la catástrofe. No, yo lo decía porque usted en otra pregunta decía que en la unidad hicieron un análisis crítico de la actuación durante la catástrofe, pero no sabía si en el resto de las unidades de los servicios se había hecho lo mismo, ¿no? No. Y no ha existido ninguna, ya no digo a nivel de mando, ninguna reunión, ninguna coordinación para analizar cómo se actuó en esa catástrofe y las consecuencias que se tuvieron luego. Ya digo que en nuestra unidad sí, en la Comandancia de Madrid sí, porque se hizo un grupo de trabajo. Pero el resto de cuerpos y de unidades no lo sé. O sea, ¿no tiene usted ninguna información de que se haya producido ninguna... No lo sé. Usted ha dicho que no, por parte de la Comisión de Investigación no ha recibido ninguna... no se lo ha entrevistado, no le han hecho ninguna pregunta, pero ¿algún responsable del servicio de la Guardia Civil se han entrevistado con ellos? No lo sé. Me imagino que a compañeros de Policía Judicial sí, porque son los que elaboraron las diligencias, o al compañero de Servicio de Criminalística, pero lejos de ahí. Porque en cualquier caso, si se quiere preguntar a las personas que estuvieron ahí, debería preguntar a usted, que era el responsable de la unidad que estaba en ese momento. No, yo era el responsable de 9 hombres. Nada más. El responsable de la Guardia Civil allí en ese momento era el coronel de la comandancia. ¿Estaba también en el aeropuerto? Sí, y llegó a estar detrás de mí en el arroyo. Está claro que la catástrofe, hay un antes y un después de haberse producido. Yo creo que la mayoría de los comparecientes han coincidido en eso, que especialmente en el trato con las víctimas ha cambiado sustancialmente. Y lo que es fundamental saber es si también en todos los servicios de emergencia de nuestro país, especialmente vinculados a los aeropuertos, usted percibe que ahora hay un proceso de cambio, no solamente por cómo se debe actuar, sino también usted cree que ha habido una cultura, una conciencia de los responsables y el personal que está trabajando en los servicios de que se actuaría de una forma distinta si ocurriera algo parecido en este momento. Sí y no, me explico. O sea, evidentemente el paso de los años y este accidente o esta tragedia, sí, evidentemente es un punto de inflexión, esto marca un antes y un después.
pero yo no sé si a todos los niveles la gente se ha concienciado exactamente de que hay que cambiar cosas. O sea, yo lo que percibo, no solamente a nivel de emergencia, sino que a la aviación general, o sea, la aviación, no solamente la comercial, sino la general también, hay que dar una vuelta. Dicho coloquialmente, o sea, hay que darle una vuelta. Tenemos que, si seguimos poniendo encima los intereses económicos por encima de la seguridad y de la vida de las personas, vamos mal, en mi opinión. ¿Usted cree que el tiempo de respuesta por los distintos servicios fue el adecuado? En cuanto a cantidad de medios, sí, sin duda alguna. ¿Usted cree que fue un serio obstáculo para los servicios de emergencia de la antigua valla perimetral del aeropuerto? Totalmente. Totalmente, porque es que en ese momento en el aeropuerto había, si no recuerdo mal, había 3 y hasta 4 vallados dependiendo de la zona. Y el aeropuerto en ese momento, para moverse de un sitio a otro, era o te lo conoces bien o puedes llegar a tardar un horror en llegar a un sitio. Usted pregunta, Presidenta. Usted, bajo su experiencia y conocimiento, ¿qué cree usted que deberíamos aportar la Comisión como conclusión o recomendación final precisamente en la materia de los servicios de emergencia que debe hacer esta Comisión en base a la experiencia que usted vivió ese día del accidente? Pues fundamentalmente que se comparta el conocimiento. Y como ha dicho el señor Olóriz, que la experiencia sea un valor añadido. Evidentemente no es lo mismo un piloto con 500 horas que otro con 15.000. Porque el piloto con 500 horas acaba de salir y puede ser muy bueno. Pero el que tiene 15.000, algo más le habrá pasado que al que tiene 500. Y ese conocimiento, yo no sé por qué, no se comparte. Y sin embargo, en otros países nos lo demandan. Y aquí no. Entonces, y hablo incluso dentro de mi institución, ¿no? Yo he ido a varios aeropuertos a dar charlas porque soy instructor de seguridad aérea, pero y sí me he preocupado de comentar el accidente. Y claro, muchas veces la gente dice, a ver, si nos pasara aquí, ¿qué pasaría? Entonces, eso sí es algo que habría que mejorar. Y sobre todo lo que acabo de decir de que hay que anteponer la seguridad y la vida de las personas a los intereses económicos de todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Franqui. Por el Grupo Popular, señor Hernández Bento. Sí, muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, señor Rodríguez. Usted empezó su comparecencia hablándonos de la emoción que existió cuando estuvo en Gran Canaria el pasado agosto en ese concierto de homenaje. Recordábamos los 10 años de la tragedia. Y la verdad, nosotras estábamos allí, la señora Valido y yo, por lo menos, que recuerde. Y lo que le quiero decir que, bueno, usted lo sintió, que la isla de Gran Canaria, el pueblo de Gran Canaria, pues yo creo que se volcó en ese día para hacerle sentir a usted y a todos los que participaron pues de ese calor y de ese agradecimiento que ustedes merecen. Yo no sé si hubo más gente, porque usted ahora ha hablado de su comandante, que también estuvo allí. Usted estaba al frente de ese equipo de vigilancia aeroportuaria y le rogaría que trasladara a todos los guardias civiles que estuvieron ese día y a todos los que colaboran cada día en la seguridad en los aeropuertos nuestro agradecimiento. Y paso ya a hacerle muy poquitas preguntas. Usted nos dijo al principio también, nos relató un poco las competencias, las misiones que tienen encomendadas dentro del servicio en el aeropuerto, pero ninguna tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que luego tuvieron que hacer. Entonces, la pregunta es, en el plan de emergencias, ¿qué papel tenía la Guardia Civil? No el que tuvo, sino qué papel tenía asignada la Guardia Civil. En el plan de emergencias y en las siguientes versiones que ha habido, la misión que tenemos encomendada a nosotros en la zona que nos compete, porque dependiendo de dónde ocurra una situación u otra, pues es competente el Cuerpo Nacional de Policía a nosotros. La misión que tenemos es fundamentalmente garantizar la seguridad de la zona. Por eso, es que usted nos dio la pista nada más empezar, o sea, y nosotros estamos allí para esto y esto. Básicamente, seguridad ciudadana. Pero es que ustedes no actuaron así, o sea, se vieron abocados
de verdad, al rescate, que es lo que ha estado describiendo hoy aquí. Y yo lo quería poner en valor, porque realmente ustedes no estaban preparados para eso, de ninguna de las maneras. Para un accidente aéreo, desde luego que no. Bien. Cuando usted dijo que les activan la emergencia, ¿quién le activa a usted la emergencia? A nosotros el mensaje de emergencia lo da nuestra central. Nosotros en la unidad de Barajas tenemos una central propia, debido a que es una unidad muy grande, somos 730 más o menos de plantilla, es una unidad muy grande, entonces tenemos una central propia. Y esa central va recibiendo la información del CGA, del Centro de Gestión Aeroportuaria. Pero, o sea, sí que hubo activación desde el CGA, porque eso era la pregunta, básicamente, quería llegar ahí. Sí que activa a través del centro de ustedes, sí. Bueno, yo le estaba escuchando y, a ver, la palabra que se me viene a la cabeza siempre es caos, ¿no? O sea, caos. Se vieron sobrepasados y aquello fue, vamos, lo que usted nos ha descrito. Pero cuando usted llega ahí, ¿hay un centro de mando avanzado? Hay un puesto de mando avanzado. ¿Hay un puesto de mando avanzado? Sí, en el momento que yo llegué no les sabría decir si estaba constituido o no, ¿Por eso? Porque yo llegué y me tiré al agua. Ya, pero es que eso, se lo digo con el máximo de los respetos, ¿no? O sea, usted lo sabe, que en una emergencia esas son las cosas que no pueden pasar. O sea, que la gente vaya llegando y se lance a hacer lo primero que... Por eso le pregunto si no solo quién estaba al mando, sino dónde estaba el mando, porque cuando uno llega ante una situación de emergencia tiene que saber quién está al mando y dónde está, para que le asignen una tarea, porque si no, claro, el caos va increciendo, vamos, es una cosa... El puesto de mando avanzado se constituye allí, en la zona del accidente. Pero todo el mundo lo tenía localizado, usted llegaba y decía, ¿dónde está el mando? Y... se monta una tienda de campaña. Sí, no sé, pero que... ¿Se preguntaba dónde estaba? No. Nadie. Es que, claro, ¿cómo se puede tener coordinación sin información? Es que es imposible. Por eso digo que quizá el primer paso es saber qué ha ocurrido exactamente. Claro, la información es fundamental. Y a partir de ahí, y la transmisión de la información. Si encima los repetidores se saturan... Es que nos es quedamos imposible. sin telefonía móvil totalmente. O sea, no hay conexión entre el centro de coordinación, digamos, en el aeropuerto con los que están a pie de allí, del incidente. O sea, que es imposible. La vía únicamente por las emisoras del aeropuerto, nada más. Bueno, me gustaría hacer otra pregunta en relación a otra cosa que nos ha dicho, que ha sido la falta de señaleros. Porque esto se lo pregunté yo al director del aeropuerto. Y además me pareció que era una cosa muy evidente, ¿no? Que uno de los grandes problemas que hubo fue porque vimos las colas de todos los recursos exteriores que no podían pasar, y usted nos lo acaba de describir. Sin embargo, se mantuvieron pistas abiertas, y cuando se le hace la pregunta dice que no hubo ningún problema en relación a esto, que se funcionó perfectamente. Pues no fue así, porque incluso nosotros tuvimos que guiar ambulancias porque no había suficientes señaleros. Es que se lo escuché, por eso me gustaría. Y claro, nosotros también les guiamos por donde les podemos guiar. Es decir, que no son señaleros, que ustedes no conocen. No es que no conozcamos, porque sí lo conocemos, pero yo no puedo ir por el mismo sitio que va un señalero, porque yo para acceder a una calle de rodadura tengo que estar conectado con torre, porque el aeropuerto estaba abierto. Exacto. Y entonces yo tenía que ir yo o el compañero que fuera tenía que ir por los viales de servicio. Luego es evidente que la falta de señaleros supuso un problema, evidente. Claro. Aunque ustedes suplieran, no podían suplir igual que un señalero, y esto es así. Y tardábamos más. Mire, en la conclusión 74 del informe de la CIAYAC, aparte de que aquí se nos ha dicho que las emergencias fueron razonablemente bien y todo esto, es que el propio informe de la CIAYAC lo recoge. Y textualmente, la respuesta a la emergencia fue buena, aunque quizás no se ajustó estrictamente al plan de emergencias, pero lo más curioso, si cabe, a esta afirmación es que no se tuvo en cuenta a nadie de las emergencias, porque no solo usted nos ha dicho que a ustedes nadie les llamó nunca, pero es que tampoco a los bomberos, y es que tampoco a muchas de las personas que intervinieron en el rescate. O sea, que usted cómo valora esto, que cree que se puede así decir que se funcionó bien sin haber hablado con las personas, los actuantes, los que estuvieron allí.
Hombre, vamos a ver, las cosas siempre se pueden ver de una manera o de otra según desde el punto de vista que se mire. Si lo miramos desde el punto de vista en que tardamos nada más, y voy a decir nada más entre comillas, que 21 horas en rescatar todos los cuerpos, pues hombre, sí se actuó bien. Pero se tardó más de la cuenta en poder entrar a la zona del accidente, en poder rescatar a las víctimas, etcétera, etcétera. Eso sí que es algo que habría que analizar. ¿Pero a usted le hubiera gustado que le pidieran opinión? Hombre, claro. Vale. Y última pregunta. ¿Los guardias civiles tienen algún tipo de formación especial para actuar en aeropuertos en relación a los siniestros? Ahora sí. ¿En aquel momento? En aquel momento no. ¿Cree que es necesaria una especialidad? Sí, vamos a ver. Le voy a ir contestando por partes, si le parece. En el año que ocurrió el accidente no se daba una formación como la que se da ahora a los compañeros que van destinados a un aeropuerto. Ahora mismo, por normativa, se exige una certificación y tenemos que darla a instructores cualificados, etcétera, etcétera, según nos marca la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Entonces, nosotros, como añadido a esa exigencia, les damos formación en cómo conducir dentro y, aparte de eso, también les damos formación sobre el plan de emergencias. Y, evidentemente, se habla del accidente, sobre todo para que la gente sea consciente de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno. El aeropuerto es algo muy grande, pero también es muy peligroso. Bueno, pues yo lo único que le quiero reiterar es mi agradecimiento y además que me alegro mucho que al menos la Guardia Civil haya sacado alguna lección que yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde una tragedia, pues ser capaces de aprender algo. Ustedes han aprendido, han mejorado en formación y yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos los que participamos en esta comisión. Muchísimas gracias. A usted, señoría. Muy bien. Don Luis Rodríguez Caso, sincera gratitud de la comisión, sincera gratitud no solo por la comparecencia de hoy, sino por su actuación el día de la tragedia. Ha sido muy clarividente y nos va a ayudar muchísimo, así que muchas gracias y buenas tardes. Seguimos con el segundo compareciente, que como saben las señorías es por videoconferencia, ¿vale? Bien. Avisamos, 2 minutos que coloquen los técnicos y avisamos. Tienen casco para la traducción porque el compareciente no habla español.